Eso es. Puedo aceptar, chiquilla. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos de Psico y Más. Hoy tengo aquí a un viejo y entrañable amigo con el que quiero compartir. Esto no va a ser una conversación en que yo le hago una entrevista a él o le hago preguntas, que también se las voy a hacer, pero y él contesta, sino que quiero hacer como un debate, como una charla entre amigos que están en una terracita, en un bar, tomándose algo. De hecho, él lleva su cafecito, yo llevo mi infusión por aquí y Yo vamos a ya lo he compartir. terminado. ¿Ves? Él se lo ha terminado ya, ¿eh? Ha empezado antes. Pero Sí, bueno, el porque como, tema como el café no esté caliente, ya no lo quiero. Tiene ya que no estar lo quiere, hirviendo. tiene que ser caliente, es verdad. El Enigmático. café frío no, el café frío y la infusión fría tampoco, tiene que ser calentita. Bueno, estoy aquí con este viejo amigo y él tiene muchos conocimientos relacionados a sus experiencias, que es de lo que vamos a hablar, sus experiencias en el camino del gnosticismo, ¿no? Yo tengo alumnos que están haciendo muchas preguntas del tema gnóstico, ¿no? Porque realmente yo utilizo dentro de los rituales que hago muchas cosas que son gnósticas, ¿no? El belilín, el pentagrama para protecciones, algunos conocimientos de Samael también los utilizo. No quita que yo estuve por 2 años en grupos gnósticos, intentando informarme diferentes grupos gnósticos, con diferentes gnosticismos que había dentro de ese gnosticismo, había diferentes. Incluso había uno que era un tipo así gnóstico nazi, con simbologías de las que empleaban los Mm. nazis. O sea, ahí me quedé un poco alucinando. Y también tuve gnósticos que decían, hay que salir de la materia, salir del cuerpo y hay que irse a Venus. Ellos decían, hay que irse a Venus. Yo decía, ¿y a Venus por qué? Hay que irse a Venus, ¿no? Porque no hay otro sitio para irse más que a Venus, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de las informaciones de distintos tipos de gnosticismo en las que yo estuve metida, él yo sé que tiene bastante experiencia en el ámbito del gnosticismo y bueno, pues me gustaría saber, Juan Carlos, que te presentaras también un poquito, porque la gente ya, yo sé que te conocen por tu canal Psico y Match, que es un canal enorme, ¿no? Y que él está moviendo mucha información por allí. Pero me gustaría que se presentara él como persona, porque estás metido en este mundo de la información de luz, digamos, hacia los demás, ¿no? ¿Quién eres tú y qué puedes decirme del gnosticismo que tú experimentaste, el que tú viviste? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy, Bienvenido. muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo en tu programa, Ana. Bueno, del gnosticismo en sí, realmente, como yo siempre digo, no puedo decir mucho en el sentido técnico, pero sí puedo decir mucho en el sentido experimental, que al fin y al cabo yo creo que es lo más importante. Porque yo cuando entré en el gnosticismo, no entré para aprender datos, para aprender lo que es la doctrina gnóstica en sí, sino para evolucionar como persona, sobre todo por cómo fue esa entrada en el gnosticismo en mi vida, ¿no? Bueno, lo he contado otras veces, pero si quieres, lo comento para quien no lo haya oído. Yo desde niño tenía viajes astrales, eran experiencias que me salían espontáneas, sin yo buscarlas, y eran experiencias bastante heavy, ¿no? O sea, era cerrar los ojos y salir. No me entraba siquiera sueño, ni me hacía consciente dentro del sueño, sino que me echaba a la cama, cerraba los ojos, ya mi cuerpo se quedaba en estado de catalepsia, el zumbido en los oídos y ¡bum! Y salía al momento. Entonces, claro, yo de niño no sabía lo que era eso, no se hablaba de todas estas cosas, aparte que yo era un niño. Me daba mucho miedo, yo pensaba que había un demonio que me sacaba del cuerpo y me entraba el demonio en mi cuerpo, porque claro, no entendía nada. Eh, ya con el tiempo eh, llegó a mis manos en una biblioteca un libro en cuya portada aparecía la típica imagen de la persona tumbada y como un doble saliendo, ¿no? de él. Entonces me llamó la curiosidad y empecé a leer. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi que todo el proceso que indicaba el libro era el mismo proceso que yo tenía cuando tenía un desdoblamiento? Entonces ahí fue donde aprendí que eran viajes astrales. Claro, ya pues como que se me quitó el miedo, empecé a devorar libros de viajes astrales, se me quitó el miedo. Tuve muchas experiencias, pero claro, tuve una experiencia negativa que tenía que llegar en algún momento.
Y es que caí un día en una infradimensión. La verdad es que yo estaba muy obsesionado buscando el viaje astral durante todo el día, ya no solo por la noche. Yo llegaba a casa y ¡boom! Me acostaba, estaba muy obsesionado. El caso es que ese día que caí en esa infradimensión, eh, lo que sería los infiernos para los católicos, ¿no? Aquello, recuerdo que todo era muy oscuro, era una dimensión muy densa, se oían sonidos de monstruos, sonidos de lamentos, sonidos muy feos, y el ambiente era como si fuera pesado, como si intentaras caminar por gelatina, ¿no? Para entendernos. No exactamente así, pero bueno. Llegó un momento en que ya acabé arrastrándome por allí y pensando, yo estaba lúcido todo el tiempo, recordaba todo, pensando, ¿para qué me pongo a buscar en estos, experimentar esto? Y ahora he caído aquí, ahora cómo vuelvo a mi casa, cuando venga mi madre. Eh, sí, claro, se me pasaba todo. Y en ese momento, pues, bueno, como que sentí una confianza en Dios y miré hacia arriba y vi un montículo. Y un montículo que antes no se veía porque todo estaba oscuro. Pero es como que, claro, yo veía luz y me sorprendió ver luz. Miré hacia arriba y vi como nubes pasando muy rápido, como si antes estuviese todo lleno de nubes y en ese momento, pues, no sé, como si hubiera viento y arrastrase a las nubes y dejara pasar un poco de luz, iluminando ese montículo con ese árbol. Claro, yo era lo único que veía, pues venga, hacia el árbol, arrastrándome como pude, llegué al árbol, me puse de pie, me agarré a una rama y dije, Dios mío, confío en ti. En ese momento me pasó, pues bueno, la experiencia más grande que me ha pasado en mi vida, y es que oí la voz del Creador, del Padre interno. Aparte, yo siempre digo que cuando lo oyes, sabes que es Él. O sea, es como si tienes un La chip certeza. que sabes que es Él. Sí, sí, certeza absoluta, no, ahí no cabe engaño. Me dijo, deja de buscar en viajes astrales, mm, y sigue mi palabra, porque yo te lo voy a dar todo. Entonces, claro, bueno, me saco de allí, aparecí en otra parte de la ciudad, en Triana, yo vivía en La Macarena, y me fui a vista de pájaro volando hasta llegar a mi casa, ¿no? Ya entré en mi cuerpo. Y a partir de ahí empecé a buscar cuál será su palabra. Lo primero que te viene a la cabeza es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Cogí la Biblia, empecé a leerla de pe a pa, y no me llenaba, no, yo decía, esto no esto es que no me llena, no siento que sea esto. Porque, claro, sigue mi palabra, tiene que ser algo que yo encuentre con sentido, que encuentre total. No quiero decir que la Biblia no tenga sentido, pero en ese momento yo era prácticamente un niño, un adolescente, a mí no me llegaba. Bueno, empecé a entrar en diferentes religiones, en diferentes instituciones, budistas, hinduistas, Hare Krishna, De todo. prácticamente toqué de todo. Estuve hasta en los testigos de Jehová, entré. Fue un flash, pero sí. El caso es que no lo encontraba. Y un día, caminando por la calle, me vi un cartel de unos gnósticos que era una conferencia sobre viajes astrales. Claro, a mí me seguía llamando eso. Entonces, viajes astrales, allí iba Juan Carlos. Y nada, la conferencia fue maravillosa, con unos instructores magníficos. Y después de la conferencia, pues comentaron que eso no era más que la punta del iceberg,
hablaron del despertar de la conciencia, que tampoco se hablaba en aquella época. Hoy en día se habla mucho del despertar de la conciencia. Y bueno, cuando empezaron a explicar de qué se trataba, así por encima, yo decía, esto es, esto me suena, esto sí. Es como que lo recordaba. No Porque sé si vibraba sería con tu verdad interior, Juan Carlos. Tú dirías que eso estaba vibrando con tu verdad interior en tus células, memoria celular. totalmente. Yo no sé si era de vidas pasadas, pero todo lo que decía lo recordaba, todo decía, esto es, esto es. Digo, ya lo tengo claro. Entonces, digo, les dije a yo que sí, que quería participar en ese curso, esa formación. Y dicho y hecho, empecé a asistir todas las semanas. Y claro, yo, porque esas palabras me habían marcado mucho, las palabras del Padre interno. Entonces yo cogí la práctica con mucha fuerza. Las cogí con una fuerza que dije, esto es lo que hay que hacer, como si fuera lo único en mi vida, ¿no? Y claro, yo me di cuenta que progresivamente, aplicando esas prácticas, que ahora si quieres hablamos de ellas, yo cada vez iba siendo más libre psicológicamente. Cada vez tenía menos miedo, menos vergüenzas, incluso enfermedades físicas, las enfermedades fuertes, ¿no? Como asma, que implica un tratamiento de todos los días, tener que echarme la medicación y tal, desaparecieron. Eh, bueno, yo vi que ya no eran recurrentes los programas, ¿eh? Lo que te hace actuar con programación, ¿no? En el día a día, las reacciones, las frases hechas, en fin, etcétera, ¿no? Y cada vez el estado de paz iba en aumento, cada vez sentía más amor, no placer, amor, porque es algo que solemos confundir. No, realmente creemos que sabemos lo que es el amor y el amor, mm, lo más cercano al amor es lo que experimenta una madre con su hijo. Es lo más cercano y aún así está lejos de ser el verdadero amor universal. La paz es indescriptible. Em, la felicidad pasa lo mismo, ¿no? Creemos conocer la felicidad, creemos saber qué es la felicidad y la felicidad que conocemos son pequeños placeres, son retos, objetivos y ahora me siento bien, pongo otro objetivo y mientras lucho por conseguirlo me siento bien, me siento feliz, entre comillas, cuando lo consigo ya me siento otra vez vacío y tengo que poner nuevamente otro reto, ¿no? Em, también fusión, o sea, emociones efusivas. En fin, mi vida cambió totalmente. Fue un giro espectacular y todo el mundo lo notaba. Todo el mundo notaba que yo había cambiado y fue muy bonito, fue una etapa muy bonita. Entonces, bueno, Te hasta empiezan a ahí, ver raro, Juan Carlos, la gente, ¿no? La gente nota ese cambio sí, en ti y nota como que no eres el que eras antes, ¿no? claro, claro, totalmente, porque date cuenta de que la personalidad va dejando de ser controlada por el ego y empieza a ser controlada por la esencia. Poco a poco vas eh, suprimiendo la oscuridad y acercando lo que es la luz, la conciencia, ¿eh? Entendiendo la luz no en plan santurrón, no en plan bondad, sino en plan conciencia, ¿no? En plan, porque al fin y al cabo el bien y el mal son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, yo notaba, por ejemplo, que la gente venía a preguntarme cosas que yo decía, bueno, yo qué sé, mira que mi hijo tiene tal enfermedad y
¿y qué puedo hacer? Cosas que realmente no, yo no estaba capacitado para responderlas, ¿no? Pero todo era porque, claro, yo cuando hablaba sabía lo que tenía que decir en cada momento. No decía una sola palabra banal. O sea, el dicho este que dicen, ¿no? Que no muevas tus labios y lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. Sí, Pues eso es tal cual. Cuando estás trabajándote de forma natural, evidentemente, empezaron a desarrollarse facultades bueno, que en principio son cosas que le llama mucho la atención a la gente, ¿no? Las facultades psíquicas son muy atractivas, pero cuando estás en ese momento, en ese nivel de conciencia, no le das ni la más mínima importancia. Están ahí y las experimentaba, pero claro, la sensación de despertar es tan grande que prácticamente eso pues como que pasaba desapercibido para mí. O sea, las experimentaba, pero bueno, no eran algo, no iba contándolas, ni mucho menos. Em, bueno, te das cuenta del poder del ser humano, te das cuenta de las capacidades que tenemos, que son asombrosas, es que no tenemos ni idea hasta dónde podemos llegar. Bueno, muchos sí, pero, pero es increíble porque es como el mito de la caverna, ¿no? Es como yo siempre digo que ese punto fue como si yo toda mi vida llevase una venda en los ojos y de repente, pues, bueno, no fue de repente, fue progresivo, pero me quito la venda y es como, hostia, esto es la vida, esto no tiene nada que ver con lo que yo creía que era la vida, ¿no? Impresionante. Juan Carlos, Así que, hiciste un camino, pero tú te preparaste, o sea, dijiste que pusiste todo tu tiempo, digamos, en preparar en el que lo cogiste con fuerza a raíz de escuchar esa voz del Padre interno. Tú cogiste con fuerza una preparación, ¿verdad? Y esa preparación tenía que ver autoobservación, algún tipo de meditación. O sea, si la gente tuviera que empezar a prepararse para encontrar esa conciencia que somos, esos poderes que tenemos, esos iris, y esa conciencia que realmente somos, que yo pienso que nacimos siéndola. El tema es más bien un mm, despejar todo lo que nos impide ver que nacimos siendo esa conciencia. Porque claro, nos han puesto un montón de creencias limitantes, condicionamientos, miedos, programas, etcétera. Si limpiamos todos esos programas, Juan Carlos, puede aparecer esa conciencia que nacimos siendo y qué pasos diste tú para que apareciera esa conciencia que tú naciste siendo. ¿Qué tipo de meditación o qué tipo de trabajo interior hacías? ¿En qué constaba eso? pues el trabajo realmente es muy sencillo porque, claro, yo antes de entrar en la gnosis, yo pensaba que para llegar a la iluminación, que era lo que se conocía, no se hablaba de despertar de la conciencia, hacía falta pues estar meditando durante años y años, toda una vida entera y a lo mejor a la vejez o en otra vida o en otra conseguías. Pero claro, para mi sorpresa, y no sorpresa porque me lo dijeran, sino porque lo experimenté, nada que ver, nada que ver. O sea, el trabajo es mucho más sencillo. El trabajo consiste en el día a día. Precisamente yo no meditaba, en plan sentarme y cerrar los ojos, nada, nada. Yo estaba todo el día, todo el tiempo que podía, en vigilia, en autoobservación. Eh, Autoobservando todo lo que pasaba externa e interiormente, ¿no? O sea, el peso del cuerpo, la respiración, el tacto, mirando con conciencia y no dejando la vista perdida, escuchando, siendo consciente de cada sonido audible, el tacto de cada cosa que tocaba en cada momento, un picor que sentía, pues sentía el picor y conscientemente me llevaba la mano para rascarme, todo lo hacía conscientemente. Eh, Luego muy importante también la concentración en todo lo que hacía en cada momento. ¿Eh? Yo estaba trabajando
y yo ponía los cinco sentidos en lo que estaba haciendo en cada momento, sin atender a dos señores a la vez. O sea, no trabajar y mis pensamientos en otro lado. Evidentemente los pensamientos también los observaba, las emociones. Observaba cómo una emoción me afectaba en una parte del cuerpo concreta, ya sea en el corazón, ya sea en la parte sexual, ya sea en la garganta. Se siente en cada parte, ¿no? En el plexo solar, el miedo, por ejemplo. Los pensamientos, cómo llegaban, observaba cómo venían. Y lo más importante era no, no justificarlos, no condenarlos, ¿m? No identificarme con ellos, no como en plan, este pensamiento es mío, da igual, el que fuera. O sea, venía un pensamiento, si yo no lo había, eh, mm, si yo no Generado. había creado, Sí. no había producido ese pensamiento conscientemente, cualquier pensamiento que venía, no me identificaba con él. Entonces, esa autoobservación iba haciendo también que iba potenciando mis sentidos psíquicos también, porque iba potenciando mis sentidos físicos al ser consciente de ellos. Tú eres consciente de tu vida, tú vives en el ahora, tú vives en el presente. Claro, esto es algo que es difícil de entender, porque muchas veces se dice que, ¿qué es vivir en el presente? No se trata de pensar en el presente. En el momento en que piensas en el presente se convierte en pasado automáticamente. Por eso no es de la mente, no es un trabajo de la mente, es un trabajo de la conciencia. La conciencia es ese foco que está ahí prendido en presencia, que lo observa todo, que lo siente todo, es sentir. ¿M? Y, y la conciencia, para llegar a aprenderla, para llegar a tenerla siempre prendida, tenemos que activarla y entonces se activa el sentido de la autoobservación. Que el sentido de la autoobservación, decían los gnósticos, que era un sentido que tenemos atrofiado, y ciertamente es así. O sea, yo en principio, mm, claro, porque muchas veces uno recibe enseñanzas y uno dice, bueno, vale, mentalmente entra en el campo mental, esta enseñanza y tal, pero se queda ahí. Pero cuando la vives en tus propias carnes, en tu sangre, en tus células, la haces verdad en ti, entonces cuando realmente puedes comprobar que las cosas son así o no son así, ¿no? Y con el sentido de la autoobservación fue algo que me sorprendió, porque era tal cual la enseñaban ellos. O sea, se despierta y entonces ya estás siempre despierto. Tanto es así que llegaba la noche, me acostaba, me tumbaba para dormir y claro, mi cuerpo iba entrando se iba durmiendo, iba entrando en el sueño, vamos, en el sueño, relajándose. Y claro, como el sentido de autoobservación estaba ahí despierto, yo era consciente de todo el proceso del sueño ya todas las noches, no O sea, te cuando me enterabas salía. cómo te quedabas dormido. Claro, claro, totalmente. Era algo, además, que lo ves tan natural. Eh, yo hoy en día, por ejemplo, cuando escucho el tema ¿cómo se le dice? Que te cae el muerto o algo así, ¿no? Que mm, las personas que entran en estado ¿cómo se le llama? Cuando se duermen y no se pueden mover, ¿no? Un estado cataléptico, un estado Sí, de... Sí, sí, ahora no me sale a mí la pero palabra pero tampoco. tiene un Tiene un nombre nombre. que se Sí. identifica, que dicen que es porque hay un muerto encima o hay una entidad encima y tal, que eres consciente de todo. La parálisis del sueño, Parálisis del ahora sueño. me he acordado. Es verdad. Eh, Cuando se habla de la parálisis del sueño y se dice que es que hay una entidad, yo de verdad alucino, porque yo no digo que no haya casos, porque sí, evidentemente esas entidades están ahí.
Y hay casos, porque he oído a gente que se le ha subido entidades y tal. Pero la mayoría de las veces estoy completamente seguro de que no es más que ser consciente del proceso del sueño, de cómo el cuerpo se duerme y la conciencia queda ahí activa. Entonces, no hay que temer, al contrario, si uno está en ese proceso, pues lo siguiente es salir de tu cuerpo y flotar. Seguramente es posible que uno cuando sale lo vea todo negro al principio, y eso es por los propios defectos, por los egos, que ahora podemos, si quieres, explicar un poquito qué es eso, vamos, qué es eso desde mi visión. Em, pero cantando simplemente el Belilín, por ejemplo, que ya lo hemos hablado en estos días, ya toda esa oscuridad se disipa y ya puedes ver con claridad. Te puedes ir, flotar, meter debajo de agua, puedes hacer un montón de cosas, ir a templos de sabiduría. El astral es maravilloso y es maravilloso aprovechar la vida tanto diurna como nocturna, porque llega la noche, nos desconectamos y caemos ahí mm, totalmente dormidos, nunca mejor dicho, y hasta el nuevo día. Entonces, bueno, El tema es el eso es más. viaje astral. Hay que prepararse un poco porque tenemos un cuerpo astral que sirve para algo. O sea, está dentro de nuestros siete cuerpos el cuerpo astral que se supone tiene la capacidad de moverse en ese astral de alguna forma. Lo que pasa que como todo, pues tenemos que saber dónde nos metemos también, ¿no? Igual que a nivel humano, físico, también tienes que elegir si vas a salir a tomar algo, en qué restaurante, bar, discoteca o sitio te vas a meter, qué energías hay ahí. Pues cuando sales en astral supongo que también tienes que mirar en qué forma sales en astral, con qué capacidad sales, qué protecciones llevas para salir también en ese astral, ¿no? El Belilín a mí me ha funcionado de maravilla, es una de las cosas que yo practico Mm. del gnosticismo, lo hago cada día, a veces dos veces al día, por la mañana y por la noche, para un poco sellar la casa y protegerla y hacer como un cierto tipo de purificación, ¿no? Hay muchas cosas del gnosticismo que yo utilizo que a mí me han funcionado de maravilla. A mí lo que me chocaba un poco del gnosticismo que yo intentaba aprender, ¿no? Con las personas en los grupos que yo me metí en mi época de gnosticismo por 2 años, era que yo veía como algunos gnósticos rechazaban totalmente la materia y el cuerpo y solo querían irse de aquí. O sea, era como que todo su objetivo era la salida de este mundo material, la salida del cuerpo y era un rechazo en cierta medida al cuerpo y al mundo de la materia, ¿no? Yo también pienso que si estamos aquí tiene que ser por algo, para algo estamos aquí, ¿no? Y el rechazar un cuerpo tuyo, un aspecto tuyo, aunque sea el cuerpo más denso que lo es, ¿no? El cuerpo material es el más densificado que tenemos, pero no quita que si hemos llegado aquí, tiene que haber un motivo por el que estemos aquí. ¿Tú opinas un poco en esos niveles de que hay que salir de la materia, huir del cuerpo, rechazar el cuerpo y que lo bueno está allá afuera y no hay nada que hacer aquí? ¿O cómo ves esto, Juan Carlos, desde el gnosticismo que has aprendido tú? Hombre, yo desde mi experiencia, cuando empiezas a despertar, empiezas a hacer el trabajo y empiezas a quitarte todas esas capas y a ser verdaderamente tú, te vas quitando los múltiples yoes y empiezas a ser una persona individual. Te das cuenta de que hemos venido a eso, a hacer el trabajo interno, a eliminar toda esa basura em, y a adquirir conciencia. Em, Ya no sé yo mucho más allá, o sea, los planes de la divinidad, todo eso. Yo solo puedo hablar de mi experiencia, de lo que yo he vivido y hasta donde yo he vivido, evidentemente, está muy claro de que el trabajo interno es lo más importante que tenemos en esta vida, porque en esta vida hay demasiadas distracciones, prácticamente todos son distracciones. Y es muy fácil perderse y más hoy en día, ¿no? Con tanta tecnología, em, que todo va muy rápido, ¿no? Ya, pues los reels, los shorts, venga, rápido, vídeos rápido, eso es lo que quiero, ¿no? Lo que me pide el cuerpo. Y claro, eso es una trampa tremenda, tremenda, porque cada vez nos,
saca más de la esencia. Em, ¿Qué más? ¿Qué me habías preguntado también? ¿Me habías preguntado algo más? Sí, Eh, un poco es que yo quería esclarecer este tema, Juan Carlos, porque hay mucha gente que piensa que todo es huir de aquí, salir de aquí, dejar la materia mm. atrás, dejar el cuerpo atrás. Pero tú mismo, ahora cuando has hablado del trabajo interior, has comentado que el trabajo lo hiciste autoobservando todo, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, todo lo que ocurría en ti, pero desde el contenedor. O sea, has hecho más el Sí. trabajo estando dentro del contenedor casi que en la salida en astral, ¿no? No, no, claro, evidentemente. O sea, lo del astral vale para darte fuerzas. ¿Cómo te da fuerzas? Viendo, comprobando por ti mismo que no somos solo este cuerpo, que hay más, que hay vida después de esta vida que conocemos, que, que hay otras dimensiones. Para todo eso, el astral es maravilloso, incluso para hablar con seres de alta conciencia. Pero incluso a eso no le daría tanta importancia, porque lo que te ayuda realmente a crecer no es el hablar con un maestro, con un guía. Lo que te ayuda verdaderamente es el trabajo que haces contigo mismo. Lo único que verdaderamente ayuda. Entonces, para mí, el trabajo o sea, las experiencias astrales han sido alucinantes. O sea, alucinantes, o sea, son De maravillosas. aprendizaje. Pero, no, de aprendizaje puro y duro y de verdad, el aprendizaje lo hace uno mismo, porque además cuando uno va despertando conciencia, tiene acceso a todo el conocimiento, a todo el conocimiento. Uno se siente además que es capaz de cualquier cosa, uno se siente poderoso. Y, y bueno, para mí es, mm, dentro de todas las prácticas que yo he hecho, la más importante es esa, autoobservación. La técnica SOL es una técnica muy buena, que es sujeto, objeto, lugar. Sujeto es lo que he comentado, la autoobservación de uno mismo, del cuerpo, tanto interno como externo, los pensamientos, las emociones, los sentidos físicos. Em, si vas andando, observa cómo son los pasos, etcétera. Eso es sujeto, objeto, que sería lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo en este momento? Pues estoy, pues no sé, me estoy duchando, por ejemplo, pues soy consciente de la ducha, de cómo me cae el agua, de hacer bien lo que estoy haciendo en ese momento, poner los cinco sentidos en eso que estoy haciendo. Y luego está el lugar, ser siempre consciente del momento, del sitio donde estoy. O sea, estoy en Sevilla, España, estoy en esta habitación. O sea, no perder nunca la noción de dónde estoy. En cada momento esas tres fases, sujeto, objeto, lugar. Autoobservación, concentración con lo que estoy haciendo y el lugar, y no perder la noción. Esa técnica Sol me ayudó muchísimo y te ayuda a despegar como un cohete. Luego hubo también algo importante que muchas veces lo dejamos pasar, pero diría que tuvo un 50% de, de parte del éxito que tuve con el trabajo, que fue el proceso, en principio, el proceso de castidad y luego el trabajo con la magia sexual, con el arcano. Te has adelantado, Juan Carlos. Te iba a preguntar del arcano y del tema de la energía sexual o la sexualidad en este sentido, y me lo estás diciendo, parece que estamos conectados, pero te lo iba a preguntar, sí que sí. Claro, es que una cosa va con la otra. Para mí van juntos, porque necesitamos la energía. El órgano, el centro sexual es el centro generador de todas las energías. De hecho, vamos muriendo por partes, ¿no? Vamos muriendo a lo mejor por la parte emocional, ¿no? Por el centro
emocional o por el centro intelectual. Eh, yo qué sé, por ejemplo, se dice que un actor, pues padece, por ejemplo, bastante más de infartos, que, y es porque queman mucho el centro emocional o el intelectual, ¿no? Suelen tener problemas asociados, ¿no? con el cerebro, porque queman el centro intelectual y así con todo. Entonces, claro, los centros de energía se van robando energía unos a otros. Y el centro sexual es el que está el pobre ahí generando todas las energías que puede y encima, pues, cogemos y hacemos un uso muy abusivo de la energía sexual, ¿no? O sea, generalmente se suele practicar una sexualidad en la cual se está continuamente desgastando, derramando energía sexual y claro, eso para el cuerpo es un desgaste tremendo. De hecho, se dice que la longevidad pues viene por ahí, ¿no? O sea, el, el- el aguantar, el contener esas energías, no contener en plan monje, porque eso lo que hacían era, la Celibato, mayoría, ¿no? Era un celibato claro, era total. reprimir, y después pasaban todos los casos que pasaban, ¿no? Barbaridades. Era con un trabajo, o sea, yo estoy trabajando la autoobservación, estoy trabajando, voy limpiando los canales en los conductos por donde pasa la energía sexual. Y claro, luego la energía sexual, cuando la pones en práctica realizando un trabajo de alta magia, como es el arcano, el tantrismo sexual, la energía sale como un cohete disparada. Claro, la energía sexual cuando sube por el canal medular, que por cierto se siente vértebra a vértebra, como dicen los Vaya que se maestros, siente. yo la he sentido y se siente físicamente como sube, como si fuera un líquido subiendo. O sea, es maravilloso. Eso te da una energía para el trabajo, pues impresionante, ¿no? Como decían los maestros, eso es como ir en Porsche, ¿no? En el trabajo interior. Mm, Entonces, tanto lo que es el trabajo de la autoobservación como el trabajo con la magia sexual, eh, lo he practicado yo y me ha funcionado. O sea, son prácticas que yo puedo recomendar y que puedo hablar de ellas porque las he comprobado. No me gusta hablar de otras prácticas que no he podido comprobar, pero estas dos juntas, unidas, son increíbles. Entonces, claro, cuando tú eh, tienes reserva de energía sexual, tú tienes energía para autoobservarte, para estar todo el día en autoobservación. El problema es cuando estamos sacando esa energía constantemente, pues uno está disperso, uno no puede estar concentrado en nada. O sea, tú te refieres a perder la energía, ¿no? Como los hombres ahora mismo cuando tienen una eyaculación hacia afuera, digamos, no internamente, porque eso también hay Ujú. que aprenderlo, ¿no? La mayoría de los hombres tú le dices, cuando tengas una eyaculación, hazlo hacia adentro en lugar de hacia afuera y no tienen ni puñetera idea cómo es eso, ¿no? ¿Qué camino Claro, tomar para hacer eso? ¿Qué camino tomar para mover la kundalini o las dos kundalinis, la ancha, que va a lo ancho, y la recta, que es la masculina, la ancha es la femenina, las dos serpientes que se diría? Yo las moví con experimentos, yo he sido mucho de experimentar con cristales, energía sexual, música, y moví las dos energías. Eso es de una fuerza descomunal cuando empieza a subir hacia arriba, e incluso cualquier pequeño dolor que esté en el cuerpo lo barre. O sea, según eso mm, sube hacia arriba a lo ancho, lo barre, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué hay que hacer para mover estas kundalinis hasta arriba del todo, hasta el corona, que luego baje el líquido, el elixir de los dioses que le llaman a la lengua, que es dulce, cuando empieza eso a recogerse otra vez? ¿Qué hay que hacer para mover esto? Sobre todo los hombres, que yo creo les cuesta más, ¿no? O que tienen que hacer más el sí, trabajo de retener que a las mujeres. ¿Cómo se consigue? sí. Es que, claro, hay que tener en cuenta que la energía hay que transmutarla, porque si no, mm, puede ser peligroso. Porque tú no puedes estar generando energía sexual y eso lo tienes que liberar de alguna manera, ya sea para afuera o para arriba, para adentro, lo tienes que sacar, porque como mínimo te puede dar un dolor
No voy a decir dónde, pero bueno, ya se sabe que te puedes quedar. Bueno, el trabajo con la energía consiste evidentemente, es un trabajo, por un lado, en el día a día, eliminando todo el detalle, o sea, todo agregado psíquico de lujuria. Es muy importante ir eliminando la lujuria. Con esto no quiero decir que no sea placentera la energía sexual. De hecho, o sea, el acto sexual consciente, que de hecho es mucho más placentero y se puede estar horas eh, en el acto. Em, pero es importante, o sea, lo que es la lujuria no es el camino de la energía consciente, es al revés, eso es el camino de, pues de eso, de eyacular y de soltar toda la energía, ¿no? De perder toda esa energía de vida. Porque recordemos que la energía sexual, ahí está el germen que es capaz de dar una nueva vida a un nuevo ser. Si esa energía, en lugar de expulsarla, la, la usamos con nosotros mismos, imagínate, regeneramos células y de todo, vamos, eso es una bomba. Entonces, primero, trabajar con la autoobservación para no caer en lujuria. Y segundo, hacer trabajos de visualización, visualizando la energía como sube. Y yo recitaba un mantra que me enseñaron, que es el I-A-O. Es el mantra que invoca la Divina Madre. Es el mantra de la Divina Madre. Es I-A-O, prolongado, ¿no? Seguidos, Evidentemente. ¿no? Sí, sí, claro. Es I. A. Y yo Oh, igual, ¿no? Así, igual. quizás un poco más largo cada uno, cogiendo. em, y cada vez que lo pronuncias, pues vas visualizando cómo sube. Es importante. Entonces, claro, evidentemente tiene que haber un calentamiento. O sea, quiero decir, la energía tiene que calentarse para subir, porque lo que suben son esos gases. ¿Eh? Es como el agua hirviendo que sube el gas, ¿no? O sea, el vapor, pues es igual. En el acto sexual hay una situación que ¿Con amor o sin amor, Juan Carlos? Porque ahora no, no, mismo no, las no, bacanales romanas están a la orden del día. no, Aquí no, todo el no, no, mundo con todo el mundo, si son tres mejor que si son dos. ¿Cómo va no, la no, no, cosa para esta nada, de lo para que se nada. lleva ahora, ¿no? Es que todo eso te lleva a crear la cola de Satán, el órgano cundartiguador, que La es Kundalini abajo. la Kundalini abajo. Y de hecho se ve en el astral los seres que están degenerados sexualmente, les salen, les crece una cola, que es la cola de Satán. En el astral, evidentemente, hablo del astral. Perdona, me Sí, perdí un estaba un poco. ¿Cómo poco era? hablándote porque como hoy en día parece que te has quedado desfasado si no haces tríos, si no vas a intercambios de parejas, Ah, si el no te amor, juntas en eso. bacanales con siete. Entonces yo te preguntaba, ¿hay Mm. una importancia en el sexo con amor de amar a la persona con la que estás o es igual amarla que no amarla mientras tengas, bueno, una noche loca con ella y con tres más? ¿Cómo No, va el tema? es importantísimo. O sea, es que sin amor la Kundalini no sube. Eso para empezar. O sea, es fundamental que haya amor. Eh, a ver, yo hablo desde mi experiencia. A lo mejor puede haber alguien que diga, no, no, yo he conseguido subirla sin amar a alguien. A mí me extrañaría eso muchísimo, porque estamos hablando de una energía divina, sagrada, eh, donde es el amor mismo el que te hace subir, no es la lujuria, es el amor, es la divina madre. La Kundalini es la diosa madre que tenemos dentro. Tenemos una parte femenina y una parte masculina. Por la divina madre, que es a la vez es la que desintegra estos defectos que tenemos, porque no he dicho toda la parte entera del trabajo. Hay una segunda parte
que también si quieres te la comento ahora. Em, entonces, pues bueno, mm, yo no lo concibo de otra manera que no sea con tu pareja, una pareja a la que amas, y es un acto sagrado. De hecho, mm, todo el rito es un ritual, ¿no? Todo lo que se hace, ¿no? Hay que prepararlo de forma exquisita, ¿no? O sea, cuanto más energía le pongas, pones velas, le pones flores, todo limpio, todo con un aroma, un incienso, y entonces es maravilloso. Sea, hacer un Eh, ritual hasta para mover esa energía sexual, porque realmente es la energía de vida. Incluso es una energía a la que se le puede dar una intención para manifestación, para atraer o co-crear realidades. Utilizar cuando exacto, tú tienes el orgasmo para manifestar que esa energía no se la absorban esos incubos y sucubos que a veces hay por ahí, alimentarse de la energía sexual de las personas, sino que de alguna manera tú puedas utilizar esa energía que has utilizado con amor con alguien para que abra caminos de manifestación en alguna realidad que tú quieres atraer, ¿no? Puede ser así. totalmente, totalmente. Se usa para muchas cosas. Se puede usar para eliminar defectos, para curar una enfermedad, para el proceso del despertar, para acelerarlo, para crear los cuerpos solares, los cuerpos existenciales del ser, porque cuando salimos en astral salimos con los cuerpos lunares, con los cuerpos de pecado, los cuerpos del ego. Y hay que crear los cuerpos solares para tener existencias reales en las distintas dimensiones. El cuerpo astral solar, el cuerpo causal, mental solar, causal solar, y así, ¿no? Em, la energía sexual se usa para muchísimas cosas. Mm. ¿Y crees que la gente que está practicando ahora todas estas cosas, ¿no? No desde el juicio, no hablo desde el juicio, pero sí sé que a día de hoy es como que cada vez se intenta banalizar más el amor y que todo sea como más permitido en todo terreno, ¿no? Dentro de la sexualidad, aunque eso sea perjudicial para las personas por las contaminaciones energéticas, porque todo el mundo se intenta proteger de las contaminaciones biológicas en la sexualidad, pero nadie les habla de las energéticas ni de esas entidades que absorben la energía sexual a veces que es de baja vibración, ¿no? O las conexiones, los cordones que establecemos con otra persona a medida que tenemos una relación sexual con esa persona. Si lo tenemos con 7 a la semana, quedamos conectados con esos 7 a la semana. Y esos cordones se quedan ahí, no se quitan tan fácil, aunque dejes de ver a la persona, duran un tiempito ahí. Y por ahí pasa todo tipo de larvas astrales y de cosas que se comparten entre las personas que han tenido esa conexión sexual. Para mí es muy importante lo que estás hablando ahora de la sexualidad sagrada, de alguna manera, de preparar esa sexualidad, de que sea con alguien con amor, porque parece que esto está entrando en un camino en extinción. Es como que ahora todo tiene que ser haz que no parezca amor, ¿no? Haz que como no busques mucho a la persona, si ya tienes sexo con ella, estupendo, o sea, como que no hay que implicarse en una responsabilidad emocional con alguien, en un compromiso, en un amor, es como que eso está quedando desfasado. Y a mí me gustaría un poco como recuperar esa parte del amor como base principal en una relación, ¿no? Que haya un amor, un Mm. sentimiento, no que todo valga, aunque a eso lo llamen libertad, pero esa libertad puede costar cara, por lo que has dicho, ¿no? El kundartiguador, que puede bajar la Mm. kundalini hacia abajo y quedes conectado más a ese inframundo y a ese mundo denso que realmente hacer que se eleve esa kundalini hacia arriba. Tú has hablado del arcano y también hablas mucho de la Madre Divina, ¿no? Porque también tenemos una tendencia a ver a Dios como masculino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero hablas de la Madre Divina y muchas personas, incluso la Iglesia misma, dejó relegada la figura femenina a segundo plano, ¿no? Todo es Mm. masculino ahí. ¿Y qué poder tiene esa Madre Divina? ¿Cómo convocamos a esa Madre Divina, Juan Carlos? Ya que en el gnosticismo te he oído muchas veces hablar de ella, a mí me gusta mucho trabajar con el divino femenino y me gustaría saber qué es para ti la Madre Divina. Pues, a ver, nosotros tenemos una parte masculina, interna, divina, y una parte femenina, interna, divina. Em, Se dice que la Divina Madre representa a todas las madres que hemos tenido en todas nuestras vidas. ¿M? Es la encargada de... O sea, cada facción tiene, digamos, su propósito.
¿no? La parte de la Divina Madre es eliminar, destruir lo que cargamos negativo. ¿Eh? Em, Evidentemente la Divina Madre representa el amor, representa todo lo que es el amor, compasión, pero la parte más importante para mí de la Divina Madre es ese apoyo para eliminar los defectos. Te digo por qué. Porque una vez que una persona ha empezado con el camino de la autoobservación y una vez que una persona ya ha llegado a entender lo que es la autoobservación, a que ya tiene digamos, una dinámica, ya sabe trabajarlo, sabe practicarlo, pasaría a la segunda parte, que es trabajar con esa Divina Madre en la misma autoobservación. Y es porque al principio necesitamos esa fuerza femenina, esa fuerza divinal femenina que tenemos dentro para eliminar los defectos. Eh, cada vez que vemos un programa en nosotros, un defecto, un, un- algo que no es nuestro realmente, que forma parte de un yo, de una entidad nuestra, artificial, pero nuestra. Hay que apelar a la Divina Madre. Bueno, también funciona como en otras culturas, por ejemplo, la hawaiana, que dicen te El amo, Hoponopono. el Ho'oponopono, te amo, te quiero, gracias. Pero a mí me fue muy bien con apelando a la Divina Madre, que era Madre Divina, desintegra este defecto. O sea, yo un defecto que veía que un detalle del día a día iba trabajando. Lo observaba, madre mía, desintegra este defecto y seguía con mentalmente, no hace falta decirlo verbalmente. Y seguía en mi vida, seguía trabajando, seguía. Y yo noté un antes y un después cuando empecé solo con la autoobservación, que eso te da lucidez, eso te da mucha lucidez, pero cuando empiezas a trabajar con la Divina Madre, ahí es donde verdaderamente empiezas a notar cómo ya em- empiezan a tener menos fuerza eh, pensamientos de miedo, pensamientos de, bueno, de todo tipo de defectos. Porque en el trabajo del día a día es como, imagínate un árbol, ¿eh? El árbol entero es el ego. Las raíces principales son, digamos, los defectos capitales. La ira, la envidia, la lujuria. Y luego ese árbol tiene unas raíces pequeñas que son las que alimentan verdaderamente al árbol, las raíces pequeñitas del árbol. Bueno, pues imagínate que cada una de esas raíces es un agregado psíquico, un pequeño defecto que alimentan a su vez al defecto mayor, ¿eh? Y esto a su vez al árbol grande. Si tú vas cortando eh, en el día a día, vas cortando esos detalles, esas manifestaciones, cada vez que te salen en el día a día, va perdiendo fuerza. El árbol va perdiendo fuerza y llega un momento en que el árbol cae, el árbol muere. Y cuando decimos que el ego muere, yo no me refiero a una muerte como tal, es más bien una transmutación. O sea, es que Se transforma o se transmuta ese ego. O se sí, unifica quizá la conciencia. sí, es como que dentro de cada partícula de ego, porque hay que empezar con la base de que somos muchos, no somos uno. Tenemos muchos egos, muchos personajes dentro. Y dentro de cada uno está encerrada un trocito de esencia, de conciencia. Está fragmentada dentro de cada bolita, ¿m? De cada ego, de Sí. cada agregado. Y cada vez que liberamos uno, sale, pues se libera ese fragmento de conciencia. Y entonces vamos dejando poco a poco, progresivamente, de ser inconsciente para ser cada vez un poco más consciente. ¿Mm? Em,
Sí, Se me ha ido la idea, se me ha ido la idea. no, yo Sí, te he cogido bien la idea porque de alguna manera es como todo tiene su yin, su yang dentro de la dualidad, ¿no? Y cuando tú sanas ese aspecto negativo del ego, digamos, aparece el positivo que está escondido o tapado o unido a cla- ese negativo de alguna manera, ¿no? claro, mira, es como un ejemplo que yo suelo poner. Tú, por ejemplo, conoces a alguien y esa persona te hace algo que no te gusta y bueno, en ese momento creas uno de esos agregados psíquicos, creas un ego de odio, de El ira, rechazo. de rechazo, de lo que sea, hacia esa persona. Esa persona se va de tu vida. A los años viene alguien que habla a lo mejor igual que aquella persona o que se viste igual, algo que te Te recuerda que puedes recuerda. asociar a esa persona. Bueno, pues te sale, salta ese ego y en ese momento domina la máquina humana ese ego. Y entonces, tú como no lo ves, lo estás alimentando y lo estás poniendo cada vez más gordo. Cada vez que veo a una persona con esas características, lo asocias a un tipo de persona que no te gusta. Ya has creado un patrón, un prototipo, y que es un ego que tú puedes ver en el astral. O sea, tú vas al astral y tú ves a ese ego en forma humanoide. Y conforme más gordo sea el defecto, más gordo es en el astral, más grande es. Por eso muchas veces yo creo que se confunde, evidentemente, por supuesto, están ahí Arcontes. están ahí los arcontes, están mm, bueno, demonios, arcontes, magos negros, pero a veces se confunde. Hay personas que salen al astral por primera vez y ven unas entidades grotescas me están atacando. Y a veces somos nosotros mismos, son nuestros propios egos, nuestros propios agregados, que mm, de alguna manera, como tenemos el poder de crear, de Realidad, sí. manifestar y crear, ¿no? De dar vida, pues damos vida a esos defectos, a esos propios defectos. Y vamos al astral y nos los encontramos y podemos hablar con ellos, podemos preguntarle cosas como cuándo nacieron, cómo nacieron, y es muy interesante porque aprenden mucho Las de ti, ¿no? respuestas. Sí, ¿No? Las sí, respuestas que dan, porque sí, incluso a nivel cuando yo hago hipnosis a alguien o la persona incluso tiene un cáncer, hay una entidad cáncer, que tú puedes sacarla en hipnosis la persona entidad cáncer y hablar por qué has salido, de dónde te manifiestas, qué es lo que quieres decir, anda, ¿no? De alguna forma, hablar con la entidad cáncer, cosa que la gente no suele hacer, ¿no? En qué hipnosis se curioso. hace eso también, sí. Mm. El Entonces, tema es la gente para ver sus defectos, Juan Carlos, porque realmente nadie quiere reconocer sus defectos. Los defectos los tiene mi padre, mi hijo, mi suegra, mi nuera, mi no sé qué. Todos tienen defectos, el jefe, pero yo no. Nadie quiere eh, verse a sí mismo los defectos, ¿no? ¿Cómo la cosa hacemos es muy para sencilla. reconocer la humildad? Pues en lugar de verlo como defecto, verlo como programas. Porque no solamente hay que eliminar defectos. Eso es, no se trata de ser un santurrón, eso es codiciar el ser bondadoso. Em, Se trata de estar, o sea, de tomártelo como un reto y decir, voy a estar en otra observación para ver los programas que me dominan. Porque a veces son cosas que supuestamente son cosas positivas en esta sociedad, ¿no? Son cosas que, y realmente es un defecto, por no llamarle defecto, es un programa como una casa, que está ahí operando en ti, que tiene su vida propia, una vida artificial, pero una vida que tú le has dado y que, bueno, que coge ese papel, utiliza tu máquina humana en distintas circunstancias y que al fin y al cabo hay que eliminar. Entonces, yo creo que lo mejor es, en lugar de verlo como defecto, porque en el momento en que empleamos la palabra defecto, ya no, yo eso no lo tengo. Claro, Yo, va a la sombra, al subconsciente, ¿no? Lo que evitamos reconocer nuestro propio negativo y que otras personas no lo reconozcan, ¿no? Porque es como que de pequeños nos han enseñado que ciertos aspectos nuestros son negativos y eso como que lo escondemos, ¿no? Ahí lo que se y hace sombra en el claro, subconsciente. es que para empezar, tenemos todos los defectos que existen, todos. O sea, todos nosotros tenemos todos los defectos. Eh,
porque los traemos no solamente de esta vida, sino de otras vidas, porque mm, lo que no muere es precisamente son los defectos, el ego y la esencia. Lo que muere es el cuerpo etérico, que es la luz esta que se ve por encima de las tumbas cuando muere una persona, el cuerpo físico, evidentemente, el cuerpo etérico, la luz esta, la expersonalidad, que la expersonalidad son los típicos fantasmas que se ven en casas embrujadas que repiten lo mismo una y otra vez y que depende de la personalidad que esa persona haya tenido en vida, valga la redundancia, pues durará más años o menos años. No es lo mismo la expersonalidad de Napoleón que la de uno de sus soldados, ¿no? Por ejemplo, la de Napoleón puede durar siglos repitiendo lo mismo y la de los soldados, pues a lo mejor dura menos. Entonces, eso es lo que muere y lo que no muere es la esencia y el ego. El ego va pasando de una vida a otra. Evidentemente, con distintas personalidades, por eso somos diferentes de una vida a otra, pero los defectos son los mismos. Incluso los vamos aumentando porque vivimos inconscientemente. En el momento en que una persona empieza a despertar, ya uno empieza a no solamente no adquirir nuevos, no crear nuevos egos, sino a ir eliminando todos esos agregados psíquicos. Y como consecuencia, pues bueno, el ser pues va teniendo una conciencia más plena y la personalidad pues la va integrando su esencia y no su ego. Yo espero que se entienda un poquito porque parece un juego de palabras esto, ¿no? El tema es, sería bueno hacer quizá una lista, Juan Carlos, cuando tú entras en ese proceso de autoobservación, que empiezas a reconocer un poco esos pensamientos, esas emociones que estás observando, hacer una lista e incluso te voy a ir un poco más allá, preguntar a las personas más cercanas, oye, ¿tú qué crees que yo tengo de defectos o qué cosas ves en mí? Quizás sería bueno hacer eso porque a veces es cierto que una persona no se ve a sí misma o hacen proyección de su sombra en alguien externo y no reconocen, para no reconocer en sí mismos lo que ellos llevan, lo ponen fuera en alguien externo, como diría Jung, y hacen una proyección de su sombra fuera y están poniendo fuera algo que tienen ellos dentro y no se reconocen en sí. Esto puede ser posible para que la persona se reconozca y tenga autocrítica hacia sí misma, no como un juicio, sino como para trascender eso negativo, que la persona pueda hacer esa lista preguntando a las personas alrededor más cercanas y a través de la autoobservación siendo capaz de poner esa lista e ir tachando lo que va trabajando. Porque esto es complicado, o sea, que la gente reconozca su propia sombra, que se llama sombra precisamente porque no se reconoce, y que no la ponga fuera en otros y se la reconozca en sí mismo, esto cómo se llega a hacer, o Eh, sea, es que, por un lado, si alguien te dice, te veo que tienes este defecto, es porque esa persona lo tiene. Si no lo tuviera, no lo podría reconocer. reconocer Eso para fuera, empezar. claro, la proyección. Eh, y luego, eso de poner una lista, tengo el defecto de la lujuria con tal persona, tengo el defecto de la ira con tal persona. No, porque precisamente se trata de no etiquetar. En el momento en que etiquetamos, ya no estamos haciendo bien el trabajo. No hay que ponerle nombre al defecto. O sea, te llegue lo que te llegue, es estar En en observación. atención, en atención, en presencia. em, Creas tu centro de gravedad permanente, ¿eh? Y no estás sometido a la ley del péndulo, dependiendo de lo que, La otra. claro, de los eventos externos, sino que tú en tu centro y ahora vas experimentando la vida, vas sintiendo la vida, la vas sintiendo y vas experimentando y van llegando circunstancias que harán reaccionar esos propios defectos o agregados o programas o como le quieras llamar. Y entonces en ese momento lo cazas, lo pillas, ¿no? Porque tú estás ahí mm, totalmente, ¿no? Como digo, como Como apuntándote a ti mismo, el ¿no? vigía, que claro, que está en época de guerra y está súper consciente porque si no pierde su vida, pues igual. Estás totalmente consciente y van apareciendo y bueno, ya una vez que
tengas una disciplina con la autoobservación, pues en el momento en que aparece, madre mía, desintegra este defecto y sigues, no le da más bola. O sea, no, sigues con tu vida, sigues haciendo lo que estabas haciendo. Te llega, al principio cuestan más, hay defectos que cuestan más que otros, hay defectos que tienes que apelar muchas veces para que se desintegre, pero te puedo garantizar que si lo haces, si eres perseverante, poco a poco van perdiendo fuerza, van perdiendo fuerza. Algunos muy rápido, rápidamente te das cuenta de que desaparece. Yo, por ejemplo, me acuerdo, uno de los más rápidos era yo en aquella época que fumaba, iba con el cigarro y automáticamente vi el acto de hacer así y lo vi y se me cayó automáticamente el cigarro de la mano, ¿no? O sea, y ya no volví a coger, no volví a coger ningún cigarro, pero vamos, ni mono ni nada. O sea, no, No ya la tenías adicción el es. proceso de ansiedad, de No, 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 no. necesitarlo. No, no, porque lo entendí, ¡pum! Y no necesité ni apelar ni nada. Era antes de aprender la segunda parte, que era esto de apelar a la Divina Madre. Automáticamente. Hay muchos em, que son muy rápidos, muchos defectos que se van muy rápido. Hay otros que tardan un poquito más. Pero precisamente, ya te digo, se trata de no ponerle etiquetas, porque en el momento en que le pones etiqueta, te estás identificando. Yo soy así, yo soy. Y Vale. no, no, no Mm. eres así. O sea, tú no eres ese defecto. Eso es una energía a la que le hemos dado vida con nuestro poder de creación, porque em, es mental, una energía mental que incluso tienen el poder de afectar en el cuerpo físico, en el campo emocional. ¿Eh? Lo sientes, por ejemplo, cuando sientes miedo, que sientes una cosa aquí en la barriga, porque está ahí tocando realmente esa energía, ese ego, ese monstruo del que hablaba antes, está ahí tocándote. Y localizarlo, observar, ya sea la emoción, ya sea el pensamiento, y aplicas y sigues. Viene otra vez, otra cosa, lo aplicas. Eh, Incluso cualquier cosa, a veces, no sé, algún tic que hacemos inconsciente, a lo mejor, yo qué sé, estoy aquí y me pongo a hacer así, ¿no? Por poner un ejemplo, estamos haciendo algo inconsciente, observarlo todo y dejar de hacer cosas inconscientes. ¿Eh? Es que el tema es que en una mayoría funcionamos en piloto automático, ¿no? No estamos observando absolutamente nada más con el Estamos, ritmo de vida de ahora en las claro, ciudades, la gente, que si el trabajo, los niños, el colegio, el director, la compra, no sé qué. Vamos todo como la rueda del hámster, ¿no? El ratón moviéndose, moviéndose, moviéndose siempre el mismo sentido, mismo camino, misma forma de actuar y poquitas veces nos paramos a reflexionar. Yo invito a la gente a hacer un poco lo que tú estás diciendo ahora, Juan Carlos, experimentarlo por ellos mismos, que pongan en mm, práctica lo que estás diciendo, ¿no? Porque realmente una cosa es escucharlo de él, de cualquier persona que está dando una base desde su experiencia, otra cosa es hacerlo uno mismo y ver cómo funciona eso, ¿no? Acudir a esa Madre Divina en un momento dado que veamos algo que queremos quitar de nosotros, ¿no? Que algunas cosas sí las reconocemos, en otras somos un poquito más, digamos, como esto no lo tengo ya, no, 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 esto no soy yo, y luego sí lo eres, pero esto no soy yo. Yo me he visto muchos defectos a mí a lo largo de mi vida, cosas que he tenido que ir limando, algunas con, digamos, más capacidad de quitar las otras. Yo siempre digo que estoy en continuo trabajo interior, siempre, porque siempre al cabo del día, no sé, te encuentras con alguien en la calle y sale alguna cosa que no salía y dices, pero ¿esto dónde me ha salido a mí? Esta reacción o esta. Y ahí es donde tienes que mirar, ¿no? ¿Por qué me sale esta reacción? Pues tampoco es para tanto. También sé que los arcontes intervienen lo suyo, porque mm, escucho los programas que hacen y hacen programas hasta para que dos personas discutan, peleen y alimentarse del luz, del sufrimiento, de esa discusión con alguien a lo mejor que aprecian. No sé, que ellos intervienen mucho en ciertos niveles, pero también están esas partes de heridas también que traemos nosotros y de otras vidas, como has dicho bien, ¿no? Del alma. El alma tiene los recuerdos de todas nuestras vidas. Y claro, para el alma, si en una vida pasada
algo te hizo daño en esta vida, va a intentar bloqueártelo, como tu niño interior te lo va a intentar bloquear para que eso que en aquella vida te dañó no te lo haga en esta. Pero claro, ya es un miedo, porque no tiene por qué pasar en esta, porque en una vida pasada pasó pasar lo mismo. Ya es un miedo que hay que Claro, quitar de alguna manera. En chamanismo lo hacíamos en recapitular. Cuando recapitulas tu vida y quitamos los chicles energéticos conectados a ciertas escenas donde ha habido dolor, trauma, etcétera, pues vamos recuperando esa energía que alude un poquito, ¿no?, a lo que tú estás hablando desde el gnosticismo, de cuando trabajas una parte del ego, recoges una parte de la conciencia que hay ahí, ¿no? Pues en el chamanismo sería la recapitulación, ¿no? Quitamos los chicles energéticos asociados a un evento traumático y de ahí un poco como que recuperamos la energía perdida en ese acontecimiento, la parte de conciencia que dejamos ahí. Y al final todo se trata de integrar nuestro máximo potencial, ¿no?, esa conciencia y apartar todo aquello que nos mantiene anclados un poco a lo denso, lo negativo. Y hay una cosa que te quería preguntar, son y 12, y he dejado esto más o menos hasta y media, o sea, un poquito más, pero esa pregunta te la tengo que hacer, Juan Carlos. ¿A qué llamas tú la muerte en marcha? Si tiene que ver con esto que has estado hablando ahora. la, la muerte en marcha no es otra cosa que el estar en el día a día, autoobservándose y apelando a la Divina Madre. O sea, es Tiene que ver un con esto que has proceso hablado. que está todo el tiempo, que lo estás haciendo todo el tiempo. Y también quería decir que al principio es bueno ponerse retos. em, Porque, claro, al principio, hasta que no conseguimos desarrollar el sentido de la autoobservación, es complicado. Eh, para mí fue muy positivo el trabajar en aquella época. Tenía trabajos muy mecánicos. Eh, Estuve primero en un supermercado reponiendo, luego estuve en una fábrica de aire acondicionado, ¿no? Fabricando aire acondicionado. Y eran trabajos que eran mecánicos, mecánicos. Y claro, me servía mucho para la práctica. Igualmente, yo qué sé, si vamos caminando, tenemos que ir a un sitio, pues te dices, voy a aplicar la práctica de aquí hasta que llegue. Y cada vez un poco más, cada vez un poco más. Evidentemente, lo más difícil es con las relaciones, con la familia, con estar en autoobservación en ese momento es complicado, pero se consigue. Se consigue dependiendo de la fuerza, las ganas, la energía que le pongas. Si no derramas tu energía sexual, también eso te da mucha fuerza. Em, si, en fin, si le pones los cinco sentidos a ello y ya con la práctica, pues ya llega un momento en que mm, cualquier Cada vez es más circunstancia, fácil, Juan Carlos, sí, 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 cada vez es porque más al fácil y principio se te más hace en un estos mundo. tiempos, porque estos tiempos todo va mucho más acelerado, no solamente lo malo, lo bueno también. Bueno, también, gracias al universo. ¿Tú piensas que esto es Claro. posible, que las personas lleguemos a un nivel de despertar, ya que se note en esa frecuencia, resonancia Schumann de la Tierra, que yo ya noto ciertos cambios en la Tierra? O sea, quizás no se ve tanto, no se habla tanto de ello, pero ya hay bastantes personas que están tomando cada vez quizá más conciencia por lo que yo voy viendo. Y otros que quizá no van a despertar en la vida porque sean portales orgánicos. ¿Qué opinas tú de esto de que haya en el planeta quizás seres que son portales orgánicos o que no tengan a lo mejor esa unificación a la conciencia o a la fuente? ¿Qué opinas de este cambio? Si va a haber ese Pues mira, despertar, quizá que esperamos todos, ¿no? mira, en la Gnosis, los portales orgánicos se le llaman casas vacías. Eh, o sea, ¿Esos van a existen también. cambiar, Juan Carlos? A ver, yo realmente por mi experiencia no sé realmente si existen como tal, que creo que sí, yo creo que sí, pero no puedo afirmarlo, el tema de las casas vacías, de los portales orgánicos. Yo no creo que, en mi opinión, no creo que pueda haber un cambio así por arte de magia. O sea, en plan que cambie todo, que la vibración, un flash, lo que sea. Yo no lo creo. O sea, sí que creo que que hay energías como la resonancia Schumann o incluso un flash solar que pueda venir que ayuden, o sea, que hagan que el momento sea más propicio. Pero un cambio sin trabajo interno para mí es imposible. O sea, que el año este, el 2026, me va a cambiar la vida porque es el tiempo que vamos a subir a quinta dimensión en 2026. Tú no lo ves así, ¿no?
Yo no lo veo así. ¿Tú ves que Oye, es ojalá me necesario? equivoque y, no, despertemos todos conciencia. Eso sería fantástico. Pues sería de muy mala leche que todo lo que llevamos haciendo un montón de trabajo interior y seguimos para intentar despertar el máximo posible esa conciencia aquí y los demás se lo lleven solo porque entre el plan solar y llegue un cambio y ya evolucionen todo con lo que llevamos algunos detrás pasados, ¿no? No sería igual para Claro. todos. Yo creo que el trabajo interior es necesario. Los seres humanos a veces hay muchos caminos, ¿no? Porque el camino gnóstico, como has estado explicando, me ha hecho entender algunas cosas del chamanismo que guardan una correlación con ese camino gnóstico, ¿no? Yo también quería entender más cosas del gnosticismo, porque me metí unos años, pero no lo suficiente para saber suficientemente de ello. Me interesa saber de todas las culturas, o sea, yo me meto en lo que haga falta con tal de sacar conocimiento de ahí, luego discernir, porque también es muy difícil a día de hoy hacer un discernimiento. A las personas les cuesta mucho discernir, lo siguen todo, se meten en todo, pero el tema es de todo donde te metes, saber hacer un discernimiento bueno, ¿no? Y el camino Mm. gnóstico a mí me ha servido en muchos niveles y estoy relacionándolo a un camino chamánico, siempre y cuando el trabajo se haga aquí, dentro del cuerpo, no afuera. No yéndonos de aquí, sino aquí. Y quería comentar también que yo no fui instructor gnóstico. He podido incluso meter gambas en algunas cosas, pero desde luego lo que he manifestado ha sido mi experiencia, que creo que al fin y al cabo es lo más importante dentro de lo que es un estudio de una filosofía, una escuela, ¿no? Y, pero que claro, que no soy técnico, no tengo el nivel técnico de un gnóstico que lleve años, que haya sido instructor durante años, ni nada de eso. Quería dejarlo claro también. Pero el tema es que él está hablando de sus experiencias directamente, de su sabiduría, sus salidas en astral, su trabajo de autoobservación, que es lo que me interesa, porque realmente el conocimiento se puede encontrar en libros, se puede encontrar en vídeos, pero la sabiduría para mí es algo que parte de la experiencia directa de las personas, y Mm. ante la experiencia no hay nada. Lo que tú cuando experimentas lo vives y tú dices es que tenía esa certeza, ¿no? Cuando tú experimentas algo ahí no hay lugar a dudas, ahí tienes una certeza porque lo estás viviendo. No es algo que has leído en un libro, no es algo que alguien te ha dicho, es algo que tú has experimentado y la experiencia para mí siempre será sabiduría, que no es igual a conocimiento, ¿no? También invitaría un poco a la gente, no sé si has visto tú esta película en YouTube, El Guerrero Pacífico, Juan Carlos, Sí. que Oh, va del aquí y buenísima, ahora, te la ves buena, ¿no? Esa buenísima. peli. Me encanta. Es que va un poquito relacionado a lo que tú has estado hablando, ¿no? De Sí. vivir el aquí y ahora, el momento, estar en atención plena, ¿no? Me acuerdo cuando el maestro le tira al alumno por el puente abajo, ¿no? Y el alumno se cabrea y dice, pero ¿por qué me has tirado? ¿En qué estabas pensando en ese momento? No sé, ¿en qué estabas pensando? No sé. ¿Cómo no sabes? Solo te ha dado tiempo a decir, ¡ah! Cuando caía, ¿no? Del puente Sí. al agua. Esa escena es buenísima, ¿no? Y esa peli yo la recomiendo a todo el mundo, pues en parte creo que todas las religiones, todas las culturas, filosofías tienen algo que Mm. si vamos quitando una parte, quizá que a nosotros nos vibre, no porque no sea buena, quizá a nosotros no nos vibre todo de todas las religiones, culturas, filosofías, pero de alguna manera de todo se puede rescatar algún conocimiento que al final vibre con esa verdad interior. ¿Te parece a ti que hay algo que tiene que vibrar contigo cuando tú lo ves? Es como que te hace un clic algo internamente o dices, es este el camino como te pasó a ti al principio, Juan Carlos. Lo que tú encuentras fuera en un libro, en una religión, en una filosofía, tiene que vibrarte con algo interno tuyo. Tiene que ser así. Hay, hay una frase muy bonita que dice, todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Eh, yo para mí, a ver, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de diferentes religiones. Había cosas muy, muy bonitas que me gustaban, que me hacían sentir en paz, pero yo sabía que no eran lo que yo tenía que recibir. O sea, la información la palabra, esa palabra que me dijo Dios, yo sabía que me tenía que llegar y que la iba a reconocer. Entonces, claro, a mí me llegó eso y a cada uno pues le puede llegar cualquier otra religión, filosofía o lo que sea, ¿no? Entonces,
pues sí, que cada uno escoja lo que le llegue, porque em, yo creo que conocimiento hay en todo. Siempre hay alguna verdad o algunas verdades y ya pues depende de lo que, como tú dices, de lo que vibres, lo que te llegue, ¿no? Mm, Lo que te sientas más afín a ti. Pues gente que estéis viendo este canal, ahora mismo el mío es muy nuevito, o sea que aquí vais a encontrar poca gente, pero si os queréis unir, pues bienvenidos todos. Este es el canal Mujer Trueno Terapia, pero el canal de él lleva ya mucho tiempo, él mueve muchísima gente, tiene información muy buena en su canal, Chico y Matt. Las personas que no conozcáis su canal, seguirle, y los que no conocéis el mío, que vais a ser muchos más, seguirme también. Y bueno, pues encantada de haber tenido aquí a este viejo amigo, este entrañable amigo. He disfrutado mucho esta charlita. Es mi primera vez que yo me pongo así. Bueno, alguna pequeña entrevista hice por ahí en algún lado también, pero generalmente yo soy más de las que estoy en el lado de Juan Carlos, ¿no? Y me están entrevistando a mí. Y me ha costado ponerme en el otro lado, Juan Carlos, te lo digo así sinceramente. O sea, yo estoy más acostumbrada a que me pregunten y hablar que hacer preguntas. Y tampoco es tan fácil. O sea, ahora que me he puesto en tu lugar, en lo que hacéis vosotros, los que entrevistáis más. No es tan fácil encadenar según Mm. la persona va hablando unas preguntas con otras para hacer que resulte interesante y que todo vaya encadenado y que todo lleve a una conclusión amplia del tema que estamos tocando. Así que tampoco es fácil estar en este Pues, lado, te lo digo ya, ¿eh? pues lo has hecho estupendamente porque para mí han sido preguntas súper interesantes, preguntas necesarias, las mejores preguntas dentro de lo que es esto que hemos hablado. Así que, vamos, estar aquí para mí es más difícil que estar allí Ahí, en el donde tú otro lado. estás. Bueno, pues hoy hemos intercambiado papeles, Juan Carlos y yo, pero estoy encantada de haberle tenido aquí en mi canal y esperando contar contigo más veces, Juan Carlos, porque tenemos que volver a disfrutar de algún temita de estos relacionados a la espiritualidad. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu presencia y muchas gracias a todos los que sigáis su canal, mi canal. Sois bienvenidos, un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto, familia. Gracias.